Dongues, en Diario de la Noche. Jürgen Dongues es asesor económico del gobierno de Angela Merkel, es catedrático de Ciencias Económicas y director del Instituto de Política Económica en la Universidad de Colonia. Ha sido vicepresidente del Instituto de Economía Mundial de Kiel y presidente del Consejo Alemán de Expertos Económicos. Hoy ha estado en Madrid esta mañana y ha compartido unos minutos de su tiempo con Diario de la Noche. ¿Necesita España un rescate? ¿Qué reformas adicionales debe, en su opinión, hacer el gobierno? Vamos una a una con las preguntas y van a escuchar ustedes sus respuestas. La primera, la huelga general que acaba de terminar. ¿Qué impacto puede tener esa huelga en la imagen de España? Declarar una huelga general en una situación tan complicada como la que tiene en España no me parece una cosa muy acertada, ¿no? Porque la impresión que da es que se podría otra vez volver a tiempos antiguos, se podría deshacer medidas que se han tomado, a pesar que todos sabemos que son absolutamente necesarias. Entiendo que duela, como siempre duelen operaciones de este tipo, pero no hay alternativa. Y entonces lo que España no se puede permitir en estos momentos es dar internacionalmente o en Europa en general una sensación de que hay tibieza o que no van a ser contundentes las cosas, o que el gobierno incluso podría claudicar ante manifestaciones en la calle. Yo creo que lo que España y los españoles actualmente tienen que hacer es simplemente trabajar y esforzarse conjuntamente para salir de la crisis y dejarse de huelgas de este tipo, que además yo personalmente la percibo como en gran medida de carácter con tintes políticos, ¿no? Y eso no creo que es la función de huelga. Vamos con las políticas del Ejecutivo. ¿Está el gobierno haciendo lo que debe y a la velocidad a la que debe hacerlo? Que ya apunta usted a los problemas, ¿no? Yo creo que el gobierno hace lo que debe de hacer, pero lo hace en diferentes frentes de forma insuficiente y demasiado despacio. Eso es un poco el problema que existe en este país y que no lo entiendo muy bien, porque al fin y al cabo España tiene un gobierno con una mayoría absoluta en las Cortes y con gobiernos en diferentes comunidades autónomas. Es decir, realmente podría ser mucho más contundente en las medidas que hay que tomar, que todas ellas son impopulares, que duda cabe, que muchas de ellas la gente no las comprende y a lo mejor tampoco tiene por qué comprenderlas porque es demasiado complicado. Pero tendría que ser mucho más contundente y no siempre ir un poco, digamos, dando la sensación que se hacen las cosas porque lo mandan desde afuera, o se hacen las cosas para calmar la calle, o se hacen las cosas para que no les critiquen en el Congreso de los Diputados. Yo siempre he pensado que cuando uno tiene mayoría absoluta pues puede hacerlo todo y las críticas pues que se las trague y no pasa nada, pues las críticas las recibe igual, o sea que también haciendo las cosas más tarde viene igual, como estamos viendo ayer con la huelga general. Pero también hay sectores donde tengo que decir que el gobierno lo hace de forma adecuada. La reforma laboral es para mí un ejemplo de esto. Si lo comparo con lo que tenían ustedes antes en España, yo creo que ha sido un salto cualitativo de gran envergadura y de que estoy absolutamente convencido de que esto va a tener una incidencia positiva sobre la creación de empleo, al menos en todos los países. También en Alemania hemos hecho esa experiencia, que si se le da flexibilidad al mercado laboral, si las empresas pueden adaptarse a cambios y si los trabajadores también pueden, digamos, hacer los contratos de la forma que a ellos les convenga, que eso tiene efectos positivos. Y el otro frente en el que también creo que las cosas van por buen camino es el sector financiero. Las reformas financieras que se han hecho en este paso, que también lo mismo, ¿no? Un poco siempre tardío, se hubieran podido haber hecho al menos los dos primeros pasos un poco más deprisa, pero bueno, eso es lo que tenemos. Pero ahora ya con digamos, la última decisión de crear un banco malo, como yo lo llamo, ya sé que aquí se llama SARE, pero es un banco malo,
Yo creo que es justo la receta que también ya se manejó, lo sabíamos todos ya a principios de año también, por eso digo que porque no se hace enseguida, ¿no? Pero bueno, pero ahora se hace y creo que se hace además de una forma muy profesional. Habrá algunos aspectos técnicos que siempre surgen, este tipo de cosas, pero yo creo que esto se puede dejar ahora que tenga sus efectos también en la percepción de los mercados, ¿no? Y que el gobierno no lo desvirtúe, como yo pienso que otra vez lo está haciendo, cuando piensa que tienen que decir continuamente que ellos cumplen con sus deberes y Bruselas no, ¿no? O sea, yo creo, deja que digan en Bruselas lo que quieran, aunque los demás hagan lo que sea. Tú simplemente haz lo que es bueno para el sistema financiero, que hay que sanearlo, todo el mundo lo sabe y que ahora se ha encontrado una fórmula para conseguirlo, y no tenga duda de que los mercados financieros se percatarán de esto. La reforma de las administraciones públicas de la que tanto se ha hablado en las últimas semanas, ¿es la gran reforma inevitable? Esto es la gran tarea pendiente. Aquí, otra vez, lo mismo. Un ejemplo me llamó la atención hace poco. Le oí decir a la vicepresidenta del gobierno que se ha creado una comisión que va a estudiar de cómo reformar el estado de las administraciones y decir esto. Y bien, eso es importante, pero luego lo que sí me llama la atención es que dijo el informe se va a presentar en junio del año que viene. En fin, a lo mejor exagero un poco, ¿no? Pero yo me atrevo a escribirlo eso en un domingo por la tarde, ¿no? Si me dejan en paz y no suena el teléfono, ¿no? O sea, no sé, porque todo eso está estudiado, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de cosas que hay que hacer en este país, de reformas que hay que hacer, y ahora estamos hablando de la reforma de la administración pública, que hay un sinfín de estudios hechos por expertos ya desde hace años. Solo hay que cogerlos, poner la mesa, leerlo y decir, bueno, pues vamos a empezar. Y no hay que volver a reinventar la rueda, tomarse 6, 7 meses hasta hacerlo, vete a saber lo que pasa en 7 meses, a lo mejor el gobierno está agobiado por otros problemas y otra vez esto queda aparcado un poco, ¿no? Porque es complicado, claro, pero creo que es absolutamente necesario aquí establecer un control, una reforma, lo cual no significa que haya que suprimir comunidades autónomas. Eso siempre es muy complicado, en Alemania también lo hemos intentado, no funciona, pero se pueden desarrollar mecanismos que aseguren que el comportamiento presupuestario de las comunidades autónomas está de acuerdo con lo que son los objetivos generales del Estado. Y al fin y al cabo la reforma de la Constitución en los últimos meses con respecto al techo del déficit y deuda y tal, obliga, porque a partir de 2020 obliga también a las comunidades autónomas a cambiar de políticas de gasto público, claro, y hay que empezar con tiempo, porque eso no se puede hacer de un año siguiente, sino hay que ir preparando. Yo creo que esa es una tarea muy importante, pero de la que se habla mucho, como también constato que se habla mucho de las muchas sociedades públicas que hay en este país, que yo conozco algunos de ellas que nunca he entendido qué es lo que hacen, pero están ahí, pero no se suprimen, ¿no? Eso es un poco, en eso España se parece un poco también a Italia, ¿no? Hay un montón de cosas que dicen en el monte que hay que hacer, y si uno luego pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que se ha hecho? Pues no se hace, ¿no? Porque luego la propia burocracia, digamos, a nivel de autonomías, es la primera en ponerle todo tipo de trabas y de obstáculos para que no se pueda hacer, porque claro, a nadie le gusta quitarse su propio puesto de trabajo, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Por lo tanto, eso tiene que venir de arriba y tiene que venir con contundencia. Y aquí espero que este gobierno pues realmente se dé un empujón y diga, bueno, se acabó esto, ahora hay que hacerlo. Y no solamente retóricamente, sino a mí lo que me interesa son los resultados, no la retórica. Hay más reformas pendientes o reformas en curso. Vamos a verlas de forma breve y rápida. La primera, la educación. Por fin tiene usted un ministro que sabe lo que habla y que ha entendido que la educación, y empezamos ya con la educación de los niños, ahí es donde se crea el caldo de cultivo para que una economía y una sociedad en general pueda ser una economía y una sociedad de bienestar, ¿no? Y yo le aconsejaría, bueno, no tengo que aconsejar nada, pero le diría
que siga por ese camino, por muchos obstáculos que haya, pero que siga por ese camino. Pero creo que esto está ahora encauzado. Ahora de lo que se trata es realmente en traducirlo en medidas concretas, empezando con los colegios y terminando en las universidades. El sistema dual de formación profesional, que tengo entendido que ahora el gobierno ha decidido, es una gran noticia, porque la mano de obra cualificada en una economía no viene en primera línea de las universidades, sino viene de estos sistemas. Sé de lo que estoy hablando porque en Alemania es así. La mayoría de nuestra mano de obra, si usted tiene un coche alemán, compra un coche alemán, sepa que lo han hecho esta gente joven, que ha estado 2 o 3 años aprendiendo cómo se hace un coche, cómo se construye un coche, o luego en los talleres cómo se arregla una avería en un coche, importantísimo para conseguir productividad y competitividad. No solo hablar de productividad, sino hacerlo de esta forma. Una gran noticia. Ahora bien, para que esto funcione, tienen que involucrarse también las empresas, porque las empresas tienen que crear puestos de aprendizaje profesional para los jóvenes en sus empresas. Y eso cuesta dinero, claro, porque también hay que pagarles algo, ¿no? O sea, eso no es una cosa simplemente un anuncio, un decreto, no. Son ahora las empresas que tienen que entender, y todas ellas. Y además es bueno para ellas, porque ellas mismas generan la mano de obra cualificada que les hará falta mañana. Más reformas. Hay que adelantar la entrada en vigor del sistema de pensiones. ¿Es necesaria una reforma más profunda en este campo? No ya por los ajustes que hay que hacer, por déficit y estas cosas, sino que dada la demografía, dada que España, como los demás países europeos, es una sociedad que envejece y que disminuye, pues un sistema de pensiones basado en el reparto pues no puede funcionar, simplemente porque las próximas generaciones se van a negar a pagar cotizaciones para los entonces mayores, sabiendo que ellos, cuando sean mayores, ya no habrá cotizantes, ¿no? Nosotros, los mayores, somos ahora los que nos beneficiamos de este sistema. Somos los privilegiados y nos debería dar casi vergüenza, ¿no?, de que seamos privilegiados. Pero el sistema este no puede funcionar así y, por lo tanto, hay que alargar la edad activa de las personas, lo cual se puede hacer perfectamente. Estamos cada vez más sanos, y por qué hay que irse con 65 años, incluso algunos incluso con prejubilación tal, incluso antes. Es que debe ser un aburrimiento total, desde mi punto de vista. No sé, pero bueno. O sea, esto hay que alargarlo, y además las pensiones como tales, las que se paguen, pues tienen que estar basadas en los recursos que tiene una economía. No sirven para nada esto de hacer comparaciones con otros países europeos o con no sé qué, con no sé cuántos, sino simplemente yo creo que hay que basarlos en los propios recursos, y por tanto no hay margen para grandes alegrías en cuanto a subidas de pensiones. La sanidad, la farmacia, el gran capítulo de gasto público. Es importante ir introduciendo más el sistema, digamos, de la responsabilidad individual, ¿no? A mí me sorprende a veces cuando estoy aquí en España y voy a farmacias y veo el comportamiento de la gente que entra ahí con un tocho así de papeles y de recetas y no sé qué. Parece como si van a un mercado a comprar zanahorias, ¿no? Y salen con una cesta entera de medicamentos para todo tipo de cosas, que parece ser que no cuesta nada. Sabemos de otros países, en Alemania y otros, que el copago, es decir, que uno pague algo por las recetas y tal, pues le hace pensar, o que no le den en receta ciertos medicamentos, porque hay que poner una aspirina en una receta, ¿no? Es como si uno compra un caramelo, ¿no? Pues, no hace falta, o sea, se puede hacer una lista de medicamentos que si los quieres comprar, pues los pagas de tu bolsillo y se acabó, ¿no? Aquí hay mucho margen, ya sé que claro, es muy difícil en un país donde la sanidad se ha ofrecido así como si fuera una cosa gratuita, y si necesito lo que necesito, pues la tomo, ¿no? Pues no, también la sanidad, ahí también tiene que elegir los mecanismos normales de mercado que conocemos. Que duda cabe que realmente necesite cosas, que realmente necesite una operación y tal, que eso tiene que estar garantizado y además tiene que ser asequible a todo el mundo, que duda cabe, y todo eso está regulado en los demás países, se puede hacer aquí igual, pero de ahí a lo mucho otro que causa unos gastos tremendos a la seguridad social de la sanidad,
hay un trecho muy grande en el cual se puede ser mucho más eficiente. Y ahora la gran pregunta, ¿llegaremos a tiempo o hay que alargar los plazos? ¿Va a cumplir España sus compromisos, su objetivo de déficit? Yo no sé si España va a cumplir este año el objetivo del déficit. Yo pienso más bien que no, basado en que las previsiones nuestras sobre la contracción económica en este año y también el siguiente son más pesimistas que las oficiales, y no solo las nuestras, sino también del Fondo Monetario, la Comisión Europea. En general pensamos que la contracción es más intensa, y entonces, claro, cuando la contracción es más intensa, pues hay menos ingresos tributarios y más gasto por desempleo, es decir, aumenta el déficit coyuntural, digamos, no el estructural, pero el coyuntural, y por lo tanto tengo mis dudas, pero parece ser que el propio ministro también tiene sus dudas. Lo que no me gusta es volver ahora otra vez a empezar de alargar periodos. Es siempre lo mismo, ¿no? A ver si de alguna forma, porque el argumento que se pone es que tenemos que ganar tiempo, ¿no?, para también llevar adelante con las reformas estructurales, pero yo... por el esfuerzo de reformas estructurales, que todas son impopulares, ¿no? Y uno dice, bueno, ya que tenemos un poquito más de tiempo, pues tampoco hay que ser... Yo me temo que en el momento en que se alarguen los periodos para el ajuste presupuestario, disminuye más o menos paralelamente el empeño por el esfuerzo de reformas estructurales, que todas son impopulares, ¿no? Y uno dice, bueno, ya que tenemos un poquito más de tiempo, pues tampoco hay que ser tan contundente, ¿no? Y no vamos a congelar pensiones, o no vamos a introducir el copago en la sanidad, o no vamos a hacer esto, incluso podemos a lo mejor no reducir tanto el empleo público, en fin, todo este tipo de cosas, y al final del día nos encontramos que estamos otra vez en la situación. Eso es lo que han hecho los griegos, ¿no? Siempre con alargar, y ahí tenemos esa experiencia que eso no resuelve nada. Yo creo que hay que mantener, aunque suene duro y suene, no sé, frívolo, pero yo creo que hay que mantener la presión sobre los gobiernos responsables para que hagan lo que tienen que hacer en su propio interés, o sea, en el interés de su propio país, no para satisfacer a la señora Merkel o a quien sea, no, en su propio interés, ¿no? Y por lo tanto, no hablar tanto de alargamientos, que en caso de que al final del 2014 se vea que no se ha cumplido el déficit, yo soy mucho más partidario de que los gobiernos se esfuercen por explicar el por qué no se ha podido cumplir. Y siempre se encuentra, si se argumenta bien, si se razona bien, eso se puede explicar y el destinatario de esa explicación lo entiende. Eso es claro, eso es mucho más exigente que el decir ya ahora, bueno, no lo vamos a cumplir en 2014, ¿qué os parece en 2016? No. Usted llegue a 2014 y cuando en 2014 se vea que no se ha llegado a donde se quería llegar, pues entonces usted diga el por qué. ¿Necesita España un rescate? ¿Debe pedir al gobierno un rescate? El gobierno de España tiene que hacer una cosa. Tiene que estudiar la situación y tiene que contestar a una pregunta, solo a una. ¿Somos capaces, nosotros, los españoles, con nuestros recursos, arreglar esto? ¿Sí o no? Si la contestación es sí, no hace falta pedir un rescate. Si la contestación es no, diría, pídelo ya. Para eso están los mecanismos. El MEDE no está para ponerlo en la vitrina y adorarlo, sino está para utilizarlo, si se necesita. Lo que no me convence es oír a miembros del gobierno, empezando con el presidente, el decir, bueno, eso sí, vamos o no pedir un rescate, ya lo veremos, y lo haremos según vaya, como dijo el presidente del gobierno, si está en el interés general de los españoles, ¿no? Que me sorprendió mucho, dijeron, el interés general de los españoles. ¿Qué diría si la señora Merkel le contesta en ese caso y dice, bueno, yo daré un apoyo si eso está en el interés general de los alemanes, ¿no? Y los dos hablan al mismo tiempo de construir más Europa. Menuda más Europa estamos aquí construyendo, si cada uno
antepone a todo los intereses nacionales. Yo creo que a veces que no piensan muy bien en lo que están diciendo, ¿no? Por lo tanto, volviendo al tema, el rescate, si es necesario, pedirlo ya. Y que luego vengan, como dicen ustedes, los hombres de negro, sí, la troika, la famosa troika. Y dice, bueno, hay que hacer esto y tal. La troika no le va a pedir al gobierno español otra cosa que hay que hacer de todas las formas. La única diferencia es que si se pide el rescate y hay digamos, un seguimiento por parte de la troika, esa es la gran diferencia, pero también tiene sus efectos positivos, y es que sabemos que aquí hay alguien que vela porque todas estas medidas lleguen a buen puerto. O sea, vuelvo a lo de antes, no se trata por fastidiar, se trata para asegurar un resultado positivo. Esa es la única diferencia. Pero por lo demás, o sea, el miedo eso de la intervención de afuera creo que no tiene fundamento. Una última pregunta. ¿Y si solicitamos esa asistencia financiera de Europa, bajará de una vez por todas esa prima de riesgo que nos asfixia? Para reducir la prima de riesgo es esencial hacer políticas fiscales y económicas creíbles. Eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Por supuesto que si hay una ayuda del MEDE o del Banco Central Europeo con estos programas que quieren poner en marcha, pues eso puede tranquilizar de momento los mercados. Pero no nos engañemos, los mercados luego analizan, luego viene la resaca, ¿no? O sea, primero, digamos, viene la ayuda del MEDE, del Banco Central Europeo. Eso, digamos, es como una buena píldora de doping, ¿no? O una buena algo así. Y luego viene la resaca, ¿no? A los 3 días, que son los mercados que dan cuenta, y digo, bueno, sí, han recibido ayuda, pero han arrancado de verdad las cosas, o han empezado a reformar estructuralmente, han saneado el sector financiero, en fin, lo que sea en ese momento. Y si llegan a la conclusión de que no, entonces volvemos otra vez a lo que hemos vivido en los últimos 2 años y medio, que vuelve a subir otra vez el temor de que o bien grandes países como España no hacen bien los deberes, o que incluso el euro podría quebrantar, y eso automáticamente, claro, introduce en todo cálculo del analista financiero el riesgo del tipo de cambio, y la devaluación de una reintroducida peseta, hablando hipotéticamente, y entonces sube la prima de riesgo. Es decir, si para reducir o para controlar el gasto, digamos, financiero de los estados, de la deuda, lo mejor que se puede hacer es hacer políticas económicas contundentes. Y ahí tenemos que hay muchos países en el mundo, porque la prima de riesgo es la prima de riesgo en comparación con otros países, ¿no? Aquí se toma normalmente Alemania, pero también podríamos tomar Suiza, podríamos tomar Finlandia, podríamos tomar otros países, que todos ellos, a pesar de todas las turbulencias que hay en el mundo, el Estado se puede financiar a unas condiciones bastante asequibles. ¿Por qué? Porque en el juicio de los inversores financieros, el producto que ofrecen estos gobiernos, es decir, la política fiscal y económica que hacen estos gobiernos, es mejor que la que hacen otros. Eso es así de fácil. Ya ven todo lo que hay por hacer. Volvamos a esa huelga con la que iniciábamos la conversación con Jürgen Donges. Comenzó ayer a las 12 en punto.